Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar hablando de miembro superior. Recordemos que el miembro superior está formado por 4 segmentos. El segmento inicial es el segmento del hombro, que va a estar formado por la clavícula por adelante y la escápula por detrás. También recuerden que la clavícula y la escápula de ambos lados van a formar la cintura escapular. El omóplato o la escápula es un hueso plano que tiene forma triangular y presenta 2 caras, anterior-posterior, 3 bordes, superior, externo o axilar y interno o espinal, y 3 ángulos, anterior, inferior y superior. Caras. Dijimos 2 caras, cara anterior, cara posterior. 3 bordes, borde externo o axilar, porque está en relación con la axila. Borde interno o espinal, porque está en relación con la columna vertebral. Y borde superior. Y finalmente 3 ángulos, ángulo anterior, que es el más importante, ángulo inferior y ángulo superior. La escápula presenta en su cara anterior la fosa subescapular para el músculo subescapular, para lo cual presenta 3 o 4 crestas subescapulares. Eso permite que el músculo pueda insertarse en la fosa subescapular. En la cara posterior vamos a encontrar la espina de la escápula que va a terminar en el acromio. Esta espina, que es transversal, va a dividir a la cara posterior en 2 partes. Una fosa supraespinosa, que es convexa y se inserta el músculo supraespinoso, y una fosa infraespinosa, que también es convexa y se va a insertar el músculo infraespinoso. La espina de la escápula va a terminar en el acromio, que es una prolongación más achatada que se va a articular con la clavícula, para lo cual presenta una faceta articular oval y que va a formar la articulación acromio-clavicular, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, acá tenemos la cara anterior, la fosa subescapular con las crestas subescapulares. La cara posterior, vamos a ver esta espina, que es la espina de la escápula, que termina en el acromio. Por encima, la fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso. Por debajo, la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. Bien, ahora continuamos con los bordes y los ángulos de la escápula. El borde externo va a terminar en la carilla subglenoidea. Es ahí donde se va a insertar la porción larga del tríceps braquial, que es un músculo que pertenece al brazo. El borde interno, en sus 3/4 inferiores, es recto y luego se oblicúa. Es allí donde se va a insertar en el labio posterior el músculo supraespinoso e infraespinoso. En el labio interno, el serrato mayor, y en el intersticio, quiere decir en el medio entre el labio posterior y el labio interno, el angular y el romboides. El borde superior va a terminar hacia afuera en la escotadura coracoides. Y finalmente los ángulos, 3 ángulos. Ángulo superior, se va a insertar el músculo angular.
ángulo inferior, se inserta el redondo menor y el serrato mayor. Y en el ángulo anterior, recuerden que les dije que era el más importante. ¿Por qué? Porque encontramos la cavidad glenoidea, que presenta la escotadura glenoidea y el tubérculo glenoideo en su interior. La cavidad glenoidea está unido al hueso por un cuello que es muy estrecho. Y vamos a encontrar también la escotadura y la apófisis coracoides, donde se van a insertar en la apófisis coracoides el bíceps y el coracobraquial. Bien, como estuvimos hablando, borde superior va a terminar hacia afuera en esto que se llama escotadura coracoides. Borde externo o axilar va a terminar en una faceta que es la faceta subglenoidea, donde se va a insertar la porción larga del tríceps braquial. Y el borde interno, fíjense qué interesante, los 3/4 inferiores son rectos y finalmente el último cuarto se oblicúa. Y ahí vamos a tener la inserción del subescapular, supra y infraespinoso, el serrato mayor, el angular. Bien, y los ángulos. Ángulo inferior se va a insertar el redondo menor. El ángulo superior se va a insertar el angular y el ángulo anterior, que sería este ángulo, que es el más importante, tenemos la cavidad glenoidea con la escotadura glenoidea, con el cuello de la cavidad glenoidea que es muy estrecho y vamos a encontrar el tubérculo glenoideo en la parte central. Muy bien, perfecto. Bien, continuamos. El omóplato se articula con el húmero y ahí vamos a tener la articulación escápulo-humeral y vamos a encontrar también otra forma de decir la articulación como gleno-humeral. Y la clavícula se va a articular ¿con quién? Con el acromio, como hablamos anteriormente. Por eso se llama articulación acromioclavicular. De esta manera, la escápula conecta el miembro superior al tronco. Por eso va a formar con la opuesta y la clavícula la cintura escapular. Hay 3 músculos principales que son responsables del movimiento del omóplato y esos músculos son el trapecio, responsable del movimiento del hombro y cabeza, el elevador de la escápula, que es un músculo muy pequeño y delgado que une la escápula con las cervicales, y el romboides, que lo hemos nombrado anteriormente y está situado en el borde de la escápula y permite que eleve y que mueva hacia atrás a la escápula. Bien, acá vemos algunos de los músculos que hemos mencionado. El músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa. El músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. Por debajo, acuérdense que les dije en el ángulo inferior se va a insertar ¿qué músculo? El músculo redondo menor y acá lo vemos perfectamente. En la cara anterior vamos a encontrar el músculo subescapular. Muy bien, acá vamos a hablar un poco de la articulación del hombro, que después ustedes la van a ir investigando. Fundamentalmente la articulación escápulo-humeral, que es una articulación que tiene mucho movimiento, por lo tanto pertenece a las diartrosis y dentro de las diartrosis a las enartrosis, porque tiene todos los movimientos y porque además posee una cavidad que es cilíndrica y otra cavidad que es convexa y otra cóncava, es decir, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula.
También la articulación, vamos a ver acromio clavicular, es decir, una faceta oval por parte de la clavícula y también por parte del acromio. En este caso vamos a ver los tendones que van a formar el manguito rotador y que van a estar reforzados por los músculos que se insertan en ellas, que son el músculo supraespinoso, subescapular, redondo menor e infraespinoso. Más adelante vamos a ver cuáles son los ligamentos que la componen y también vamos a ver los músculos del hombro. Bien, bueno, hemos acá terminado escápula, esperamos verlos en cualquier momento y espero que esta clase les haya sido muy útil. Un beso enorme, nos vemos pronto.